Supuestamente Ay, sí, ok. Supuestamente ya organicé un poco la ganancia, la sensibilidad del micrófono al sonido para no tener que estar tan pegado. Y bueno, así puedo hablar un poquito más tranquilo. Apoteosis FM. Hola a todos, yo soy Un Dibujo Libre y hoy en este programa vamos a hablar, por fin, porque les cuento que yo ya había grabado este programa, pero no me gustó cómo quedó o hacía mucho tiempo lo grababa, entonces quería hacerlo de nuevo. Pero hoy vamos a hablar en este episodio de un tal Tomás Carrasquilla, de Don Tomás Carrasquilla, así que bienvenidos. Y la verdad es que a buena hora me digno yo a continuar con el proyecto de Apoteosis FM. Pero nada, nunca es tarde para continuar, nunca es tarde para seguir. Lo importante es que aquí estamos y que vamos a continuar. Les cuento novedades. No estoy en el lugar donde hacía anteriormente los episodios. Pues la verdad es que es un lugar mucho más agradable, mucho más amplio, mucho más apto para, digamos, para mis proyectos en general. Pero es un poco más ruidoso. Entonces tendrán que disculparme, o sabrán disculparme, si de pronto se escuchan sonidos de automóviles, de carros, de gente también, porque estoy justo al frente de una principal. Bueno, principal entre comillas, pero sí hay como más afluencia de gente y de carros por aquí. Entonces, bueno, no nos alarmemos si escuchamos sonidos. Igualmente este es un buen micrófono. Este micrófono sí aísla un poco, digamos, esos sonidos de ambiente, pero pues eh, nunca está de más avisar y decir pues que podemos escuchar, digamos, cositas en el fondo. Pero bueno, lo importante es el contenido, lo importante, o así creo yo, es lo que yo tengo por contarles. Y así que bueno, dicho esto, pues vamos ahora sí a sumergirnos literalmente. O sea, este es un programa en que los voy a invitar a que, digamos, trabajemos un poco en nuestra imaginación, ¿sí? Porque vamos a hablar de lleno de la literatura colombiana. Ya, digamos, tenemos varios capítulos en el que hemos ido desarrollando, digamos, esa historia de la literatura colombiana por partes, porque lo estamos haciendo con los personajes. Es decir, no estamos contando toda la historia de la literatura colombiana, sino que estamos como que armando el rompecabezas. Hoy es el turno de hablar de Don Tomás Carrasquilla, realmente un hombre cuyas palabras dejaron una huella indeleble, no solamente en la historia de la literatura colombiana, sino en la gente. Es decir, la gente que lee a Tomás Carrasquilla, realmente es muy importante lo que uno encuentra en él, en su literatura. Entonces, bueno, esta también es una invitación para quienes no lo han leído, para que se acerquen, porque la verdad es que es un autor pues bien amigable, muy divertido además, y también sorprendente. Ojo, sorprendente porque Tomás Carrasquilla es uno de estos autores en los que, o con los que uno mientras va leyendo, madre, uno se va encarretando tanto y más. Ojo, porque yo sé que hay gente que nos escucha de otras partes, de otros países, pero nosotros como colombianos, yo como antioqueño, porque Tomás Carrasquilla también era antioqueño, pues uno se siente completamente identificado. Es como si saliera yo de mi casa y empezara a andar por las calles y empezara un poco a vivir dentro de esta literatura de Tomás Carrasquilla. Es muy interesante, tiene un aspecto, digamos, cultural muy presente, y esto también es una de las grandes bondades de Tomás Carrasquilla. No sé si llamarlo costumbrista, porque he leído, según mi investigación, que ahora realmente para los críticos y para los expertos en literatura, decir que Tomás Carrasquilla fue un autor costumbrista, pues es casi que un sacrilegio, que como así, que cómo vas a reducir a Tomás Carrasquilla a costumbrismo, que no sé qué. Entonces, bueno, Tomás Carrasquilla, un autor
digamos, polifacético, muy divertido. Entonces la idea en este capítulo es mostrarles un poco, digamos, este mundo carrasquillesco, digámoslo así. Entonces, bueno, eh, vamos a descubrir también al hombre detrás de las letras, porque saben que no solamente hablamos de su obra, sino también de su vida. Vamos a hablar de las calles, de la gente, del pueblo que inspiró sus cuentos, su literatura y de cómo realmente esa pluma, esas letras, se convirtieron en la voz de toda una época. Así que bienvenidos a este episodio, por fin, de Apoteosis FM. Llueve a esta hora en Medellín, por fin, realmente porque estuvimos en varios meses de una sequía impresionante y un calor increíble. Entonces, bueno, vamos a hablar, vamos a empezar hablando como de un contexto general, ¿cierto? Como para ubicarnos, o sea, como de quién vamos a hablar y tener claras como ciertos datos para ya después sí hablar del salseo, de los circos, de lo que se ha dicho y bueno, como de cositas más culturales, por así decirlo. Tomás Carrasquilla Naranjo, ¿ok? Nació en un pueblito de Antioquia que se llama Santo Domingo, por allá en el nordeste, y muere Carrasquilla en Medellín, en la ciudad donde este servidor les habla, en diciembre de 1940. Nace en el 1858 y muere en 1940. Es decir, Tomás Carrasquilla vive en la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX, ¿vale? Nació, entonces, como les cuento, en este pueblito en Santo Domingo y se puede decir, o por lo menos es lo que dicen, que Tomás Carrasquilla tuvo una vida acomodada, por lo menos esa primera parte de su vida, de la que se sabe realmente muy poco. Se sabe más de su, digamos, de su desarrollo cuando empieza ya a ser un escritor un poco más reconocido, pero Tomás Carrasquilla entonces en Santo Domingo con su familia vivía relajado, tranquilo, leyó mucho, se sabe, cuando era pequeño, gracias a su madre, porque su padre era un ingeniero civil y este pueblo del que les hablo, Santo Domingo, era un pueblo minero. Entonces el papá de Tomás Carrasquilla, pues mantenía ocupado y realmente pues como que mantenía muy poco en la casa, entonces como que la relación más cercana de Carrasquilla era con su madre, ¿cierto? Es Silvia Naranjo Moreno y su padre se llamaba Rafael Carrasquilla Izaza. Entonces su madre realmente, esos son, no sé si suposiciones, pero se considera, ¿vale? Que la mamá fue la que le enseñó, digamos, ese amor por la lectura. Y esto digamos que es una constante en todos los autores que hemos visto, que desde pequeños se interesan primero por la lectura, antes que por escribir. Detrás de un gran lector hay un gran escritor. Entonces, durante su infancia, digamos que alternó esa escuela en su pueblo natal, en Santo Domingo, con las vivencias en el ambiente de las minas en las que su padre trabajaba. Entonces, durante ese primer periodo, la familia, digamos que vivió en varios pueblos, vivieron en Concepción, Antioquia, un pueblo muy bonito, muy pintoresco, muy colonial, aquí en Antioquia. Y pues realmente de esta primera época de Tomás Carrasquilla se sabe muy poco, o sea, de la infancia, de la adolescencia, pues por así decirlo, se sabe muy poco. Se sabe, por ejemplo, que a los 16 años Carrasquilla viaja a Medellín, la capital de Antioquia, donde empezó en el colegio preparatorio de la Universidad de Antioquia y se matricula en Derecho. Pero, esto lo vamos a ver más adelante, esta época en la que está viviendo Tomás Carrasquilla fue un periodo realmente muy conflictivo, donde había circos cada tanto, guerras cada tanto. Con esto les digo todo, Carrasquilla empezó viviendo
en un país que se llamaba de una forma y terminó viviendo en un país que se llamaba de otra forma, ¿vale? Tomás Carrasquilla, digamos que empezó viviendo en un país que se llamaba República de Nueva Granada. Luego fue ciudadano también de los Estados Unidos de Colombia. Entonces esto fue un circo realmente. Ahí había guerras cada tanto. Fue impresionante. Entonces se fue a Medellín, o se vino a Medellín a estudiar Derecho en la Universidad de Antioquia, pero tuvo que pausar realmente sus estudios. Realmente no los terminó. Y pues gracias a esta guerra, porque realmente era bastante complicado y en Antioquia se sintió particularmente fuerte como partes de esta guerra que eran contra el gobierno central. Entonces, bueno, fue, digamos, una época bastante complicada. Entonces, después de esto, Carrasquilla regresa a su natal Santo Domingo, y allí lo que va a hacer es que se va a dedicar a diversos oficios, ¿sí? Por así decirlo. Se dice que va a ser sastre, luego va a ser secretario, luego va a ser almacenista de una mina, luego va a ser trabajador del Ministerio de Obras Públicas, pero digamos como que mientras trabajaba en estas cosas, Tomás Carrasquilla nunca dejó de leer, ¿ok? Y esto, digamos que fue una herramienta muy esencial, o esencial, pues por así decirlo, para que Tomás Carrasquilla fuera puliendo, digamos, ese estilo que más adelante va a ser fundamental para que su obra influyera en gran medida en una generación, digamos, en la generación en la que él vivió, digamos, más joven y en las generaciones posteriores. Porque es que lo que hizo Tomás Carrasquilla fue realmente impresionante porque él, por así decirlo, inauguró, sí, la novela en Colombia. Pues, o sea, sí te lo digo. Ya habíamos hablado de que Colombia tenía, digamos, una tradición mucho más poética. Los colombianos como que desarrollamos primero esa parte, digamos, más romántica, que fue la poesía. Pero con Don Tomás Carrasquilla inauguramos esta parte tan interesante que aún se conserva, que es la novela, ¿sí? La novela colombiana. Entonces, digamos que en en su desarrollo como persona, digamos a lo largo de su vida, tuvo ciertos problemas económicos y esto lo hizo irse a trabajar de minero literalmente en una mina de San Andrés, cerca de los municipios de Argelia y Sonsón. Luego se fue a vivir a Bogotá, donde trabajó como un funcionario, como les decía, del Ministerio de Obras Públicas. Allí en Bogotá es donde publica la obra Frutos de mi Tierra, que es casi que su obra más emblemática, junto con La Marquesa de Yolombó. Y entonces fue digamos, una vida de ir y de venir. O sea, como que Tomás Carrasquilla, si bien terminó sus días en Medellín y vivió gran parte de su vida en Antioquia, se puede decir que sí estuvo, digamos, por lo menos en Bogotá, donde le permitió ver esa parte de, digamos, de la cultura del país también, porque allí en Bogotá, por ejemplo, conoció a don José Asunción Silva, ¿ok? Que ya hablamos de Silva, y ya hablamos de que literal era digamos, la piedra filosofal de la literatura, de la poesía modernista aquí en Colombia. Entonces como que siempre estuvo Carrasquilla, aparte de estar, digamos, en sus quehaceres, porque realmente como que le tocó trabajar en otras cosas para sobrevivir, como nos toca hacer a muchos, siempre estuvo muy interesado en la literatura y tuvo, digamos, correspondencia, contacto, y tuvo, digamos, acercamientos, ¿sí? Con gente importante, ¿ok? Siempre tuvo, digamos, acercamientos con escritores, con autores, no solamente colombianos, sino también, digamos, en el contexto internacional. ¿Ok? Porque Tomás Carrasquilla también, vamos a ver más adelante, tuvo correspondencia con José Martí, por ejemplo. ¿Ok? Va a tener una relación muy estrecha con Fernando González, ¿ok? El gran poeta de aquí de Medellín, por ejemplo. Entonces va a ser
digamos, una relación con otros artistas bastante cercana. Y Tomás Carrasquilla, como les decía, desde pequeño se interesó mucho por la literatura y va a hacer que, digamos, cuando ya esté, digamos, establecido aquí en Medellín, donde ya tenga su casa, va a programar, va a organizar tertulias literarias. Eso ya no se ve. Eso ya no se ve, pero digamos que Tomás Carrasquilla eh, le gustaba tanto la literatura y le gustaba tanto leer, y no solamente eso, sino que también le gustaba hablar de lo que leía y debatir de lo que leía, que pues como que generaba estos espacios de tertulia literaria, que es muy importante. Entonces, digamos que su vida estuvo, sí, entre eso, sus viajes entre Medellín, entre Santo Domingo, entre sus quehaceres, digamos, extraliterarios, pero siempre con la literatura en mente y siempre desarrollando o afinando eso que va a ir plasmando en sus obras, que va a ser su literatura, que su literatura es especial, ¿ok? Vamos a ver más adelante esas características fundamentales de la obra de Carrasquilla que hace que a hoy, digamos, todavía se continúe estudiando, porque esto sí es muy de nicho, esto sí es muy de gente que le gusta la literatura y que estudia literatura y que estudia lingüística, que estudia, digamos, temas culturales, folclóricos. La obra de Carrasquilla es un pilar fundamental y casi que un documento, aunque ojo, que la literatura de Tomás Carrasquilla tiene mucho de ficción, ¿ok? Y tiene mucho como de, sí, de esa invención literaria, pues que es característica de quienes escriben, de los autores, pero también tiene mucho, a ver, como que las obras de Carrasquilla parecen casi que un documento histórico, ¿ok? Pero obviamente eso se tiene que matizar porque no son, pues, documentos históricos como tal, pero sí han servido para hacer estudios de diversa índole con respecto a los alimentos, por ejemplo, que se consumían en la época en que vivió Carrasquilla, de cómo se transmitía, digamos, esa, aquí por la verdad solamente hay un elemento de los alimentos, de cómo se transmitía esa cultura gastronómica en las obras de Carrasquilla, ok, porque Carrasquilla describía y nos daba como ese contexto completo de, de cómo se vivía y de cómo se comía en la Antioquia de su época. Hay una parte muy interesante en la literatura de Carrasquilla y es que, y eso es bien desconocido, o yo no sé si eso ya, o él fue el que lo inauguró, pues por así decirlo, de que va a ir ambientando sus obras en pueblos de Antioquia. Entonces hay una obra que, ay, yo no me acuerdo cuál es, no sé si fue El Padre Casafús, en el que Carrasquilla ambienta la obra en Cañas Gordas, Antioquia. Ok, entonces es muy interesante eso porque nosotros, bueno, estoy jugando hoy como local. Uno al leer estas obras de Carrasquilla y uno sabiendo, digamos, dónde son esos pueblos, tal vez habiéndolos conocido, pero pues uno se interesa mucho más, ¿sí? Por esas obras y puede generar un poco ese contexto mental, ese universo mental a medida que uno va pues leyendo una obra. No estoy desmeritando el hecho de que uno lea una obra y no conozca, digamos, el lugar donde pasa, porque hay muchos lugares en las obras literarias que son inventados y que eso también tiene que ver mucho con el ejercicio de la lectura, que es uno ir imaginando, digamos, los lugares y de lo que me está hablando el escritor, el autor. Eh, pero en este caso es muy interesante también pues ese tipo de relaciones, que es cuando uno conoce un lugar en el que se desarrolla una obra y, o sea, como que uno disfruta la obra de una forma diferente. Entonces esto me pasa, por ejemplo, a mí con Carrasquilla. Entonces, bueno, música en Apoteosis FM y vamos a continuar hablando más adelante de Carrasquilla.
Escuchen lo que escribió Carrasquilla de la época en la que vivió. Entonces dice: Antioquia era uno de los más conflictivos estados federales, habitualmente enfrentada al centralista estado de Cundinamarca o al hostigante Cauca dirigido por Tomás Cipriano Mosquera. La ventaja de Antioquia consistía en su creciente poderío económico y su vigoroso proceso de modernización agrícola e industrial vivido durante el período federal, entre 1856 y 1885. Entonces, Carrasquilla literalmente le tocó sufrir, digamos, esta época bastante tormentosa, inestable. Les conté que el país, digamos, que cambió de nombre varias veces. Con eso simplemente da como una pista de la inestabilidad política, social, económica. Es decir, esto, a pesar de que parezca un dato adicional o circunstancial, realmente esto tenía implicaciones serias en la vida de la gente, ¿sí? Porque imagínense, Carrasquilla viviendo en un pueblito en Santo Domingo y vivía las consecuencias y todo de forma tan directa. Imagínense las ciudades que en ese momento estaban, digamos, expandiéndose. Entonces, ojo que, digamos que el contexto social y político de, digamos, de la época en la que vivió Carrasquilla era delicado. Y es, digamos que es interesante tenerlo en cuenta, además porque estamos viviendo en esta época, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya hablando de este contexto social, cultural, político de Antioquia y de Colombia para esta época. Estamos viviendo la transición de lo rural a lo urbano, ¿ok? Colombia experimentó una transición demográfica muy significativa, digamos, en este periodo. Entonces hubo un aumento considerable, digamos, de migración de gente de las áreas rurales a las urbanas, ¿ok? Porque digamos que las ciudades empezaron a ofrecer, digamos, otro tipo de oportunidades para la gente, y esto pues atraía a esa población que buscaba, digamos, ese cambio. Además, teniendo en cuenta también que la gente en los pueblos, y esto como lo decimos, pueblo chiquito, infierno grande. O sea, usted en un pueblo, hablando de esta época en la que, digamos, este bipartidismo, esta polarización entre liberales y conservadores era tan marcada, tu familia era de un partido y todo el pueblo lo sabía, y esto permitía que te señalaran, es decir, conflictos, ¿ok? Entonces, digamos que esto también hizo que esta migración y ¿cómo decirlo?, estas dinámicas de cambio de lo rural a lo urbano pues se dieran. Y también, esto es fundamental saberlo, y es que la desigualdad social persistía. Esto es al día de hoy, pero era bien marcado que pues las áreas rurales se estaban quedando atrás, ¿ok? Y esta desigualdad cada vez se notaba más, y esto también la gente lo notaba. Entonces la gente pensaba, no, pues es que todo se está dando en la ciudad. O sea, lo que se está dando en la ciudad no me está tocando a mí. Yo tengo que ir a que me den de lo que está pasando en la ciudad. Entonces, bueno, esto también como que fue un imaginario que se construyó la gente, o que se hizo la gente, además también por la evidencia, por lo que realmente estaba pasando. Entonces la gente empezó a migrar a las ciudades. Algo interesante, y es que se consolida, ¿ok?, la República Conservadora, porque después de la Guerra de los Mil Días, que fue entre 1899 y 1902, ¿ok?, después de eso, después de que literalmente nos matáramos entre nosotros, porque la Guerra de los Mil Días fue una guerra civil. Hay que hacer un programa sobre la Guerra de los Mil Días, porque literal todavía no la terminamos como que de comprender, o esto es muy de especialistas, pero a nosotros como que nos llama más la atención la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la Guerra Fría. Pero nuestras guerras también fueron, digamos, en la escala doméstica, brutales, por lo que les digo. Esta Guerra de los Mil Días era guerras entre vecinos. Por lo que les digo, en un pueblo todo el mundo se conocía, entre pueblos la gente también se conocía y se distinguía, y esto era de gente que se conocía y se mataban por un partido, ¿ok?, por la política. Ojo, porque esto continúa en el país, digamos que
hay pueblos en los que este bipartidismo, esta polarización continúa, pero pues ya no es como tan nefasto como antes, o sea, porque es que antes esto llevaba a guerras, ¿ok? Esto fue una guerra civil que duró mucho tiempo. Entonces, bueno, después de eso se consolida la República Conservadora y después, o sea, en este periodo conservador, Colombia experimentó un periodo pues, de relativa estabilidad política. Ok, entonces la característica fundamental de la República Conservadora es definitivamente un control fuerte por parte de la Iglesia Católica. Y ojo porque esto, aunque parezca contexto, esto va a determinar la obra de Carrasquilla, porque si tú lees una obra de Carrasquilla te vas a dar cuenta de que va a estar presente la Iglesia Católica, ok, los padres, los monaguillos, las monjas, las iglesias, las celebraciones, las misas, la Semana Santa, las procesiones, las señoras que van a la iglesia a rezar, pero también a chismosear, ok, todos estos ambientes que propicia, digamos, la celebración religiosa. Por ejemplo, no hay nada más tradicional que ir a la misa los domingos, ¿ok? Ya sea a cualquier hora que se vaya, sea por la mañana a mediodía, que es una de las más como que características o tradicionales, pero ir a misa el domingo es al día de hoy, digamos que una característica de nuestra cultura, de nuestra tradición colombiana, y Carrasquilla usó eso en sus obras. ¿Y de qué manera? O sea, es que uno cuando lee a Carrasquilla disfruta cuando lee, ¿ok? Porque son todos estos momentos, digamos, que están muy dentro de nosotros, y verlo plasmado con esa maestría en una obra literaria es fantástico. Esto no deja de ser una invitación para leer a Carrasquilla y descubrirlo o redescubrirlo. Entonces todos estos elementos digamos, de la iglesia, ¿okay? De la tradición, de la religión, están muy marcados en la obra de Carrasquilla. Y ojo, que parece un dato menor, pero esto también nos dolió hasta el tuétano. Y la gente como que, bueno, más que nos dolió, como que no lo podíamos creer, fue la separación de Panamá, ¿ok? Porque en 1903 Panamá se separa de Colombia. O sea, esto como que no nos lo veíamos venir. Y de un momento a otro Panamá se independiza con el apoyo de Estados Unidos. Ok. Y pues realmente como que primero nosotros nos vimos como un país débil. Ok. Porque esto, digamos, en términos prácticos, la gente decía, o sea, ¿pero esto qué es? O sea, este país que supuestamente es un país consolidado y tal, nos quitaron una parte de un país fundamental, ¿ok? Porque, o sea, Panamá funciona por el canal de Panamá y Panamá es país por la construcción del canal de Panamá. Entonces, como que sí tuvo un impacto a nivel, digamos, local, doméstico, pero también internacional, ¿ok? Entonces esto también como que socava la mentalidad de la gente. Apoteosis FM. Bueno, es importante aclarar que este podcast, como todos en los que hablamos de la vida de una persona, realmente no pretendemos abarcarlo todo porque es imposible. Hay muchos matices, hay muchas cosas que no se saben, hay muchas cosas que se me escapan, la verdad, porque realmente esto es más como un acercamiento en vez de ser, no sé, una monografía, una tesis, digamos algo más académico, serio. No, esto es más bien como comentar y hablar de. Entonces es importante tener en cuenta eso, y lo que siempre les digo, esto es una invitación a explorar los autores. Y este podcast, que digamos que la plataforma principal en la que se exhibe, en la que se monta es YouTube. Chévere también que la gente comente, pues, y haga comentarios de manera respetuosa. He visto uno en el episodio de Raúl Gómez Hat, en el que hace una precisión sobre el Valle del Río Sinú, no sé qué. Bueno, eso está bien, pero como les digo, hay cosas que se me escapan, pero pues esto se hace con las mejores intenciones, ¿ok? Además porque también en internet hay gente que hace unos comentarios que, o sea, mejor ahórrate tu mal comentario y pues vi un video que realmente te interese, ¿ok? En fin, dicho esto, y volviendo a Tomás Carrasquilla,
Hay momentos importantes en la vida de Carrasquilla. Decir que siempre estuvo muy pendiente, que siempre les llamó la atención las conversaciones ajenas, ¿ok? Lo que decían los vecinos, lo que decía la gente, cómo se expresaba la gente. Ojo a esto, porque esto es fundamental en la obra de Carrasquilla. Carrasquilla va a usar el lenguaje tal y como se dice, ¿ok? Y entonces en los libros no nos va a sorprender leer cosas mal dichas, o que uno piense, pues es que esto, o que uno piense, no, es que esto no se dice así, ¿ok? Esto es una aberración, no sé, en cuanto a al idioma. Pues no, Carrasquilla escribe como se habla. Y esto es muy interesante, esto es divertido. Esto le da una chispa interesante a su obra, ¿ok? Y más, repito, nosotros que como que distinguimos este vocabulario, digamos, un poco más antioqueño, ¿ok? Entonces es interesante. Teniendo esto en cuenta, resulta que en 1980 Carrasquilla es invitado por el que va a ser en el futuro presidente de Colombia y que en esa época era un literato, Carlos Eugenio Restrepo, Carlos E. Restrepo. Y Carrasquilla se compromete, pues por así decirlo, a escribir un cuento para ingresar, digamos, a el, ¿cómo decirlo? Al juego de la literatura en Medellín, ¿ok? A ver, él como que pensó en Medellín porque recordemos que es una época en la que todo estaba muy marcado, pero pues esto va a tener implicaciones nacionales. Entonces él se compromete a escribir un cuento y esa noche, cuando es invitado por Carlos Eugenio Restrepo, entre risas, entre asombro, entre una atmósfera impresionante, imaginémonos a toda esta gente, digamos literatos que le encanta la literatura, hablar, reírse, o sea, imaginémonos la atmósfera. Y en ese momento Carrasquilla sale con una obra que va a ser fundamental en su corpus literario, y es Simón el Mago, ¿ok? Quienes hemos leído Simón el Mago, sabemos que es una obra maestra. Y en Simón el Mago vamos a ver, digamos que las características fundamentales de la obra de Carrasquilla. ¿Ok? Y al final de que Carrasquilla termina de leer Simón el Mago, o sea, la gente, ¿ok? Dicen que la gente se para, que aplaude, que dicen, ¿qué es esto? ¿Ok? O sea, la aprobación que Carrasquilla recibió ese día a sus 31 años fue ese espaldarazo de que sus colegas literatos aprobaran su trabajo. Y pues esto le dio, digamos, esa carta de presentación a Carrasquilla que le faltaba para ingresar a esas esferas literarias, primero de Medellín y después a nivel nacional. Pero entonces ya con Simón el Mago, Carrasquilla ingresa a este mundo literario y está definido en este libro, en este cuento, que Carrasquilla se va a dedicar a contar historias de Antioquia. Y muy interesante esto, porque esto varios críticos lo han dicho, y es que nosotros podemos pensar que Carrasquilla, que se enfocó en un ámbito mucho más doméstico, en un ámbito mucho más local, y creemos que no, pues es que esto solamente sucedía aquí. Pues resulta que lo interesante aquí es que esto local se va a convertir en casos universales. Ok, aquí va a ser, digamos, y aquí se va a demostrar la maestría de Carrasquilla. Y es porque al leer estos textos nosotros nos damos cuenta de que esto se convierte en algo universal. Okay, al describir lo pequeño, lo particular, estamos describiendo lo universal, porque como dijo Borges en algún momento, lo escribió, lo dijo, las cosas que le suceden a un hombre son las cosas que le suceden a todos los hombres. Entonces esto, digamos, este aspecto es bien interesante y lo que les digo, los diálogos, los parlamentos de los personajes son fantásticos y vamos a leer, casi que a escuchar a los personajes, porque
va a usar el humor, Carrasquilla va a usar el humor de manera muy tajante y además, porque eso también hay que matizarlo, mucho más allá de tratar, digamos, aspectos locales, Carrasquilla va a ser muy enfático también en criticar cosas que no le parecen o que le parecen, digamos, eh, cuestionables de su época en cuanto a religión, en cuanto a tradición, en cuanto a costumbres. Ok, él no se limita simplemente a usar, digamos, su contexto para describirlo, sino también para hacer acotaciones, para dar su punto de vista, que también es muy valioso en esta obra de Carrasquilla. Entonces, esto es fundamental y nos vamos a, estoy seguro de que de que quien lea Carrasquilla se va a divertir. Llegamos al momento en que Tomás Carrasquilla va a escribir su primera novela, una de sus obras más conocidas, junto con La Marquesa de Yolomo, como ya le he dicho. Pero en 1894 Carrasquilla empieza a redactar su novela Frutos de mi tierra. Recuerdan que ahorita habíamos dicho que él con Carlos R. Restrepo había dicho que quería escribir su primera novela y tal, y como que lo retaron. Pues resulta que Carrasquilla, lo que pasa es que esto fue un reto porque se decía o se creía que Antioquia como que no tenía temas para hacer una novela. Y ellos como que debatían frente a eso y Carrasquilla decía que sí, que por supuesto que aquí hay temas y cosas para hacer novelas y literatura. Y esta fue la prueba de eso. Entonces esto tiene que ver mucho con ese ideal flaubertiano de que no hay malos temas, sino malos novelistas. Y Carrasquilla también un poco con esa, no sé si soberbia o orgullo también, porque digamos que él se creyó su cuento y él decía, pues yo escribo bien y yo escribo una buena novela con los temas antioqueños. Entonces Carrasquilla se inmiscuye y seguramente no fue fácil para Carrasquilla construir, digamos, esta novela, pero realmente cuando él empezó a, digamos, a escuchar las primeras reacciones con respecto a Frutos de mi tierra, pues realmente como que fueron reacciones encontradas. Unos les decían que sí, otros les decían que no. Pero por ejemplo, y aquí entra José Asunción Silva, porque José Asunción Silva fue uno de los que le dijeron, está bien, públicala. O sea, como que le dieron el espaldarazo. Y a mí que José Asunción y a mí que José Asunción Silva me diga que me da la aprobación, o sea, ya mismo la publico. Y como que estos fueron, digamos, estímulos para que Carrasquilla se fuera creyendo, terminar la novela, publicarla, ¿ok? Y como que lo llevó a finalmente dar y darnos esa obra a nosotros, pues que son realmente el público. Un libro, pues realmente yo no sé, un libro es del autor, sí, pero también es de la gente que lo lee, ¿cierto? Entonces Carrasquilla en 1895 llega a Bogotá y le pasó un poco lo que le pasó a García Márquez. Obviamente mucho después le pasó a García Márquez, pero Carrasquilla llega en 1895 a Bogotá y le parece una ciudad fea, como que muy emperifollada, obviamente con mucho frío, como que la gente toda vestida de negro, hombres, mujeres. Entonces como que le hacía mucha falta esa, ¿cómo decirlo? Ese folclore, lo variopinto, pues por así decirlo, de los pueblitos antioqueños. Entonces como que él llega a Bogotá y publica Frutos de mi tierra, ¿ok? Y inaugura, ¿ok? Tomás Carrasquilla inaugura, dicho, o sea, no dicho por mí, esto es dicho como por los críticos literarios, por los estudiosos de la literatura colombiana, inaugura la etapa de la novela colombiana. Ojo aquí porque es muy importante matizar esto. Resulta que en 1867 se había publicado María, también la archifamosísima novela de Jorge Isaacs,
Pero como que se estaban haciendo comparaciones, obviamente, con respecto a esta obra que les digo, con la María o con María, eh, porque la visión de María era como muy romántica, muy de un ensoñamiento, como que las típicas novelas de amor que terminan siendo casi que empalagosas. No estoy desmeritando a María de Jorge Isaacs porque a mí me parece una novela muy, digamos, una buena novela, ¿ok? La he leído y la disfruté mucho cuando la leí. Eh, pero digamos que se estaba comparando Frutos de mi tierra con María porque esta novela de Carrasquilla llamó la atención por, digamos, la forma dura y directa, incluso un tanto cruel, ¿ok? En cómo se retrata una familia antioqueña, ¿ok? Porque Carrasquilla literalmente era fidedigno, ¿ok? A este tipo de relaciones, ¿ok? Carrasquilla estaba muy pendiente de la gente, estaba muy pendiente no solamente de cómo hablaba, que ya hablamos de eso, sino también de cómo se comportaba, ¿ok? En sociedad, pero no solamente en sociedad, sino los diferentes matices del comportamiento. Tú te comportas de una forma diferente con tu familia, bueno, o así, digamos, lo creo, y es así. Tú te comportas de una forma diferente con tu familia, con tus amigos, en la iglesia, si estás, no sé, jugando fútbol, lo que sea. Pero es muy diferente este tipo de comportamientos y Carrasquilla lo matiza muy bien en Frutos de mi tierra y lo va a hacer en su obra. Entonces Carrasquilla inaugura, digamos que fundaba ese piso de la novela realista en Colombia. Un proceso que va a consolidar más adelante la increíble novela La Vorágine, que ojo, este año creo que se están cumpliendo 100 años de La Vorágine, sí, La Vorágine fue publicada en 1924, 100 años de La Vorágine, un aplauso. Por favor, es una increíble novela, una historia apasionante, eh, descarnada, dura, cruda, muy bien escrita, te transporta por los llanos, por la selva, o sea, sientes como ese calor, esa incomodidad. La Vorágine es una increíble novela, recomendadísima, de José Eustacio Rivera. Pero entonces este proceso que inauguró Carrasquilla con Frutos de mi tierra lo va a consolidar Eustacio Rivera en La Vorágine. Luego, y digamos hasta llegar a un punto mucho más acabado, más depurado, por así decirlo, con 100 años de soledad, ok, la archifamosísima novela de Gabriel García Márquez que le hizo ganar el Premio Nobel de Literatura. Ojo porque incluso hay quienes han comparado, o no comparado, profesores, creo que fue Pablo Montoya, a quien le escuché o le leí alguna vez decir que García Márquez tenía elementos de Carrasquilla muy, digamos, palpables en, por ejemplo, Cien años de soledad, al comparar, digamos, el mundo que Carrasquilla fundó, por ejemplo, en Frutos de mi tierra, con 100 años de soledad. ¿Ok? Hay un paralelismo ahí interesante, como que García Márquez estudió, conoció y sabía seguramente la obra de Carrasquilla y la usó incluso como un referente. ¿Okay? Que eso es muy importante porque aquí estamos viendo incluso esta, digamos, esta pervivencia del estilo carrasquiano o carrasquillesco, no sé cómo decirlo, pero interesante, interesante esto, obviamente cada lectura es una interpretación, eh, pero bueno, esto se ha dicho, y Pablo Montoya es un gran escritor, o sea, yo le creo a Pablo Montoya sus interpretaciones. Apoteosis FM. Aquí vamos a hablar ahora de un dato interesante, ¿ok? Ya hablamos en un capítulo de José Asunción Silva, ya hablamos en este capítulo de que Carrasquilla y Silva se conocían, eran amigos, incluso tenían una correspondencia, se enviaban cartas y tal. Eh, Creo que Carrasquilla le
le escribió un poema, un texto, no sé, al poeta, o sea, porque literalmente como que admiraba bastante a José Asunción Silva y como que la admiración era mutua, pero interesante que cuando se publica Frutos de mi Tierra, que además a Silva le había dado el espaldarazo, decir, publíquela, me parece que está bien, ok, en ese año 1896 Silva se suicida, ok, interesante ese dato. Y también en ese mismo año Rubén Darío, el gran poeta, digamos llamado padre del modernismo, muy desconocido. O sea, Rubén Darío es conocido para los estudiosos de la poesía y para los que le estudian la poesía, pero tú escuchar a alguien que, ay, no, Rubén Darío, no. O sea, Rubén Darío es, digamos, un poco extraño, un poco desconocido, pero es un gran poeta. Seguramente después hablaremos de él. Pero en este año también, en 1896, Rubén Darío publica Prosas Profanas, ¿ok? Donde este Rubén Darío como que declara, ¿ok? Un credo estético un poco más citadino, ¿ok? Un poco más cosmopolita, ¿ok? Incluso abro comillas, abuelo, preciso es decíroslo, mi esposa es de mi tierra, mi querida de París. Ok, Rubén Darío como que mezcla muy bien eso y es una obra bastante interesante por esto que les digo, porque explora esta estética más cosmopolita en la poesía. Entonces, y es interesante, ok, como este contraste entre Silva y Rubén Darío, en el que tienen como esa visión un poco más cosmopolita, citadina del asunto, versus Carrasquilla, en el que tiene, digamos su exploración tiende más a un regionalismo. Ok, entonces, pues bastante interesante esto de lo que nos vamos dando cuenta mientras hablamos de Carrasquilla. Interesante, chévere saber también, bueno, que esto ya lo medio atisbamos, o medio lo dijimos, no sé si esa palabra ahí funcionaba, que estamos en una época muy polarizada de partidos y pues Carrasquilla realmente como que decía que era liberal, ok, pero tenía como comportamientos, comentarios, actitudes un poco conservadoras. Entonces, si bien estaba, por ejemplo, a favor del divorcio, siempre defendió, siempre asistió y siempre le pareció, digamos, siempre defendió a la Iglesia Católica, ¿ok? Entonces, interesante saber esto. Tenía amigos de todos los partidos, entonces esto le permitió también estar al tanto de lo que decían unos y lo que decían otros. Esto también se plasmó, no solamente, digamos, en su obra de una forma, digamos, sutil o directa, sino también, digamos, en su día a día, en sus conversaciones, en las entrevistas que le hacían, digamos, en la gente que lo conocía, ¿cierto? Se daban cuenta como pues como de esta ambivalencia un poco. Llegamos al año 1926, en que Carrasquilla publica tal vez su obra más madura, tal vez su obra más conocida, que es La Marquesa de Yolombó. En esta obra, Carrasquilla recupera, digamos, una historia de amor, pero la mezcla, la vuelve como más interesante, porque aquí hablamos de estafa, aquí hablamos de la demencia, sucedía en el siglo XVIII, ¿ok? Esta historia es mantenida viva realmente gracias a la memoria oral, a la tradición oral digamos, de la cultura antioqueña. Y el personaje principal, la marquesita Bárbara Caballero, constituye realmente uno de los personajes femeninos mejor delineados, mejor construidos por la literatura colombiana, digamos, al lado de grandes, como por ejemplo María de Isaacs, de la que ya hablamos, pero también de, por ejemplo, Úrsula Iguarán de García Márquez. Ok, esta novela, La Marquesa de Yolombó, se sabe que le costó a Carrasquilla un tiempo importante de investigación, de documentación, porque Carrasquilla
casi que hacía un trabajo antropológico, lingüístico con sus novelas, porque hacía entrevistas a mineros, a campesinos, luego la redacción de la novela. Entonces, con esta novela, al publicarla en 1926, Carrasquilla, digamos como que alcanzaba la notoriedad, pero cierta notoriedad, porque eh, Carrasquilla estuvo supeditado. Ya hablamos de que fue creciendo a nivel regional, Medellín, luego Bogotá, digamos en el ámbito nacional Colombia, pero como que Carrasquilla eh, llegó muy poco al nivel latinoamericano, ¿ok? Y esto como que siempre fue cuestionado, como que por qué Carrasquilla no alcanzó o no alcanzaba la dimensión universal. Entonces como que siempre estuvo como que esta dicotomía un poco, porque, o sea, se sabe de la calidad de Carrasquilla, se sabe de lo divertida de sus obras, pero como que siempre estuvo eso, porque Carrasquilla no alcanzaba, no llegaba, digamos, a lugares donde otros autores llegaban, digamos, en términos de el conocimiento o de la fama, digamos, un poco más universal. Eh, ya he hablado mucho, o sea, realmente no sé cuándo vaya a editar este capítulo y cuánto vaya a quedar, pero según veo, ya más como de 50 minutos, entonces nos vamos acercando al final de la vida de Carrasquilla. Ok, en 1926 Carrasquilla, digamos, empieza a enfermarse, como que sus capacidades físicas obviamente empiezan como a disminuir, entonces la invalidez de sus piernas y hay una ceguera que es progresiva porque es causada por unas cataratas mal cuidadas y esto va a significar que pues su salud desmejore progresivamente. Entonces Carrasquilla con los años, con estas digamos, enfermedades, situaciones de salud, empieza a volverse cascarrabias, frecuentemente, bueno, ya vive en Medellín, ¿ok? Entonces frecuentemente está silencioso y digamos como que hace sus circos en radio, cuando le hacen entrevistas, entonces, por ejemplo, dice que la prensa le inventa mentiras y circos con sus amigos, o sea, dice que está cansado, como que ya no se aguanta a la gente, ¿sí? Entonces ya rozando los 70 años, es evidente, digamos que este malestar también lo causa el hecho de que ya no puede, digamos, ejercer o disfrutar de sus placeres preferidos, que eran, por ejemplo, leer, escribir, conversar, ¿sí? Entonces, realmente como que se aísla, por así decirlo, se enclaustra en su casa en Medellín. Entonces va a permanecer prácticamente más de 10 años en su casa en Medellín, sentado en un sillón, me imagino, una poltrona muy cómoda, con sus piernas tapadas, eh, como que meditando, pensando. Imagínense qué pensaría Tomás Carrasquilla, ya cascarrabias, ya como con sus añitos. Llega un momento en el que dice que como que ya nada le importa. O sea, como que ya las cosas que le interesan a la gente mmm, ya no le interesan a él. Las cosas que le preocupan a la gente ya no le preocupan a él. Como que ya simplemente estaba esperando la muerte. ¿Ok? Entonces como que siempre, o sea, como que el final de sus días siempre, o sea, fueron agridulces. ¿Ok? Fueron agridulces por una cosa muy interesante que vamos a tratar, y es que si bien ya les dije, pues que empezó a sufrir y su salud desmejoraba, pues esto realmente no le impidió meditar y empezar a componer mentalmente, digamos, su última trilogía novelística, su última aventura literaria, que fue una trilogía llamada Hace tiempos, ¿ok? Entonces, en Hace tiempos, esta trilogía, bien interesante, los títulos de los libros son Por aguas y pedregones, el primero,
luego Por cumbres y cañadas y finalmente Del campo a la ciudad. Estos títulos súper interesantes, o sea, yo no la he leído, debo ser sincero, pero me llamaría mucho la atención, me gustaría leerla solo leyendo los títulos. No es que hay tantas cosas que leer. Yo, por ejemplo, paréntesis, yo voy a una biblioteca. Yo al principio compraba muchos libros, pero me daba cuenta de que los almacenaba y tal, y como que no los leía. Ahora estoy optando por prestar libros en la biblioteca, que me parece como que la premura de entregarlos hace como que me obliga a leerlos y a ser como mucho más ágil en la lectura y tal. Entonces yo voy a una biblioteca y yo veo tantos libros, cosas tan interesantes que realmente me cuesta decidirme, y yo sé que hay tanto por leer y es como una sensación un poco agridulce, porque digo, madre, por más que yo lea, no voy a alcanzar a leer cosas tan interesantes que hay. Entonces cierro el paréntesis, me encantaría leer esta trilogía de Carrasquilla hace tiempos, solo los títulos son increíbles. Y esta trilogía se va a publicar entre 1934 y 1936. ¿Ok? Y pues es un mérito increíble. O sea, ya hablamos de que Carrasquilla literalmente se estaba muriendo. O bueno, pues, no sé si esto es muy dramático decirlo, pero sí está como muy mal. Y pues como que genera esta última obra que va a hacer que le otorguen el Premio Nacional de Literatura en 1934. Para mí muy tarde, o sea, se la dieron dar mucho antes. O sea, aquí podemos ver, y esto es interesante, porque podemos ver cómo sí se necesitó, o sea, como que la crítica literaria, los, digamos, eruditos de la literatura, se resistían a conferirle a Carrasquilla, digamos, ese puesto, ¿ok? Digamos que él se merecía. Sí, porque Carrasquilla ya vimos que desde Simón el Mago evidenció una maestría increíble en la literatura, y como que los eruditos, los críticos, los estudiosos, los académicos, como que se resistían, sí, a darle el valor que se merecía esa literatura. ¿Ok? Y esto, digamos que, bueno, finalmente le dan su premio. Y realmente como que esta trilogía se dicta a sus 80 años. Es decir, debió costarle a Carrasquilla, además porque, a ver, esto no se sabe, esto solamente lo habrá sabido Carrasquilla. O sea, la claridad mental que debía haber tenido era, digamos, fantástica, ¿ok? Recordemos a Borges, que también al final dictaba sus obras, y le leían, le tenían que leer, porque Borges también queda ciego y también está como muy enfermo al final de su vida. Entonces, o sea, el trabajo que debió costarle a Carrasquilla dictar estas últimas 3 novelas, a pesar de su brillantez y a pesar de que tenía todo en su mente, pues vale la pena resaltarlo. Entonces, como que Carrasquilla realmente logró, para mí, lo que quería hacer, y era dejar, yo no sé si decir la palabra retrato, pero sí, digamos, un documento muy interesante, una literatura muy rica, divertida, jocosa, folclórica, algo que uno disfruta leerlo, descubrirlo. Aparte porque uno, cuando lo lees, este man, ¿cómo se le ocurrió decir esto? Y esto supongo que fue gracias a todo eso que escuchó Carrasquilla. Carrasquilla era muy buen, ¿cómo decirlo? Escuchador. O sea, como que ponía atención a esos lugares donde muy pocos prestaban atención. Y esto se debe aplaudirle a Carrasquilla. Entonces, no sé, o sea, literalmente lo que pretendo con este programa, o lo que pretendía, porque ya vamos llegando al final de este especial sobre Tomás Carrasquilla, realmente leerlo. La invitación es a leer a Tomás Carrasquilla. No sé si tirarse de una vez a leer Frutos de mi tierra o La Marquesa de Yolombó, o empezar leyendo los cuentos, que también son súper interesantes.
que están entre ellos a la diestra, ¿cómo es? Sí, a la diestra de Dios Padre, está Simón el Mago, luego está, ¿cómo es que se llama? San Antoñito. Aquí estoy revisando un libro que tengo a mano. Luego otro que se llama El Prefacio de Francisco Vera. Estos son, digamos, todos los cuentos de Carrasquilla, que son súper interesantes. Luego hay otro que se llama La Mata. Y pues les propongo leer un poco de Carrasquilla, ¿ok? Ya que me detuve en este texto que se llama La Mata, vamos a leer como ese primer párrafo, para antojarlos un poco, para que las letras de Carrasquilla resuenen, ¿ok? En este especial de Apoteosis FM. Entonces dice, La Mata. Vivía sola, completamente sola, en un cuarto estrecho y sombrío de cabo de barrio. Sus nexos sociales no pasaban de la compra, no siempre cotidiana, de pan y combustible, en algún ventorrillo cercano, del trato con su escasa clientela y de sus entrevistas con el terrible dueño del tugurio. Este hombre implacable la amenazaba con arrojarla a la calle cada vez que le faltase un ochavo siquiera del semanal arrendamiento. Y como pocas veces completaba la suma, vivía pendiente de la amenaza. Después de ensayar con varios oficios, vino a parar en planchadora de parroquianos pobres, que para ricos no alcanzaban sus habilidades. Faltábale trabajo con frecuencia, y entonces eran los ayunos al traspaso. El hambre, con todo, no pudo lanzarla a la mendicidad. Muy interesante, muy interesante. Entonces aquí vemos una realidad social cruda, por ejemplo. Y solo esta introducción realmente nos llama la atención para ver qué va a pasar con esta mujer. Con esta mujer que no tiene un trabajo estable, que todo el tiempo tiene deudas, que incluso no tiene para pagar su vivienda. Bueno, muy interesante. La invitación es para que lean la obra de Carrasquilla, repito, y se dejen, digamos, ¿cómo decirlo? Maravillar por Carrasquilla, por la obra de Carrasquilla, que vale muchísimo la pena tenerla en cuenta. Ojo, porque puede que al principio nos cueste. Bueno, depende pues como de nuestros hábitos de lectura, por ejemplo. Pero puede que sí al principio nos cueste un poco por lo que les decía ahorita. Carrasquilla como que usaba términos a los que nosotros no estamos muy acostumbrados en este momento. Pero nada, o sea, dejémonos ir, dejémonos llevar por Carrasquilla y disfrutemos de su obra, disfrutemos de la obra de uno de los más grandes escritores que ha tenido Colombia, y que al día de hoy nos siguen inspirando. Inspiró este capítulo de Apoteosis FM, me inspira a mí, debo decirlo, porque yo cada que leo a Carrasquilla, de vez en cuando leo alguno de sus cuentos, y como que esa chispa me dice, hay que crear, hay que escuchar, hay que creer en lo nuestro, pues por así decirlo, aunque eso suene como muy a frase de cajón, de que, por ejemplo, hay cosas que contar, no hay que ir mucho más allá. O sea, las cosas que nos suceden a nosotros, las cosas que suceden en nuestro entorno, pueden ser llevadas a la literatura, por ejemplo, a las artes, por ejemplo, a una ilustración, a lo que sea. Y bueno, creo que no es más. Obviamente queda mucho que decir de Carrasquilla, se podría, y como con todos los autores que hemos revisado hasta hoy, este es solo un acercamiento, una introducción, una invitación a explorar, a leer la obra de Carrasquilla, y pues que sirva también como, sí, como eso, para que cuando leamos a Carrasquilla no lleguemos como tan crudos, sin saber nada, porque me parece interesante y hace mucho más enriquecedora, o como que uno no llega tan perdido a una obra literaria, pues sabiendo un poco más del autor, del escritor o la escritora. Porque obviamente hay gente que dice, no, es que no quiero saber nada del escritor, quiero leer la obra y que hable por sí sola y que a mí sí me gusta. Y de hecho es solo un poco de, digamos, la dinámica que llevamos en Apoteosis FM. Y a mí sí me gusta, sí me interesa saber más del autor. Porque eso lo he comprobado o lo he descubierto
la vida del autor tiene que ver directamente con su obra literaria. Y eso sí, pues, que me alegue el que sea. Qué circo. Creo que leímos muy poco de Carrasquilla, ¿cierto? ¿Qué les parece si leemos otro poquito antes de irnos de Carrasquilla? Vamos a leer un fragmento de... Creo que este es, sí, En la diestra de Dios Padre. Ok, entonces vamos a leer un fragmento, no es ni el primero, es un fragmento, un párrafo, un trozo de este cuento. Y dice así: y dicho y hecho, trajo el cuchillo cocinero y echó a cortar por lo redondo. Trajo la batea grande y la colmó. Y al momentico echó a chirriar la cazuela y a regase por toda la casa aquella güelentina tan sabrosa. Como Dios le ayudó, les puso el comistraje, y nada desganado, que era el viejito, el mozo, si no comió cosa. A Peralta ya no le quedó ni hebra de duda que aquello era un milagro patente, y con todito aquel contento que le bailaba en el cuerpo, sargenteó por todas partes, y con lo menos roto y menos sucio de la casa, les arregló las camitas en las dos puntas de la tarima. Se dieron las buenas noches, y cada cual se acostó. ¿Ok? Ojo que en este trozo que acabamos de escuchar, por ejemplo, hay particularidades, ¿ok? Por ejemplo, escribir momentico, que es como muy de nosotros también, bueno, muy antioqueño, utilizar el ico como diminutivo, luego a chirriar la cazuela, escribe arregase, no arregarse, sino empezó a regase por toda la casa. Escribe también Güelentina. Well. Escribe y arregase por toda la casa esa Güelentina tan sabrosa. Luego escribe también como Dios le ayudó. ¿Ok? No escribe le ayudó, escribe como le ayudó. L-I. Entonces, nada, muy interesante. Vamos a leer otro pedacito de este... de este cuento. Otro dice así: al otro día, desde antes de almorzar, emprendieron el monte. Hubo cuchillo, hubo barbera, pero Peralta tampoco les dejó un medio. Como no era ningún bobo, se dejaba ganar en ocasiones para empecinarlos más. Determinaron jugar dao y montedao, y bisbis, y cachimona, y roleta, a ver si con el cambio de juego se caía Peralta. Pero si se caía a raticos, era para seguir más violento echando por lo negro y acertando en unos y en otros juegos. Lo más particular era que Peralta, con tantísimo caudal como iba consiguiendo, no se daba naita de importancia, ni en la ropita, ni en la comida, ni en nada. Con su misma ruanita pastusa de listas azules, con sus mismitos calzones fundillirrotos, se quedó el hombre, y con su mismita chácara de ratón de agua, pelada y hecha un cochambre. Bueno, y esto sigue. Esto nada más es una pruebita, pues por así decirlo. Y nada, pues realmente no alarguemos más este capítulo. Yo dije que iba a ser un corto, pero creo que ya llevo más de una hora hablando aquí. Entonces nada, la invitación pues a que lean, a que leamos, ¿ok? Literatura, a que vayamos a las bibliotecas, a que si tenemos la oportunidad pues compremos libros y vayámonos haciendo pues nuestra biblioteca. La literatura es increíble. La literatura es increíble. Me gusta mucho compartir esto, lo que me gusta hablar con ustedes. Me gusta saber, de hecho hace poquito estaba viendo como las estadísticas de los videos y el podcast, como que, ok, no estoy hablando solo, si hay gente realmente escuchando los capítulos y es pues, realmente muy grato saberlo. Nada, pues realmente me tocó madrugar para hacer este podcast porque ya empezaron a salir los vecinos, más carros, más motos, todos los circos. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos, lo leímos, lo vivimos y lo comentamos. Lo comentamos, lo escribimos y lo dijimos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Apoteosis FM y bueno, hasta cada momento. Espero que nos escuchemos pronto. Chao.
Apoteosis FM.